Alejandro, ¿cómo andás? Bienvenido. Placer enorme de recibirte. Muy bien y bueno, un gusto para mí. Arrimate un poquito más el Perdón. micrófono. Ahí va. Estás mirando mucho fútbol, nos decías ahí en la pausa, mientras esperás para volver al ruedo, para volver al circuito, ¿no? Sí, como todo entrenador que está sin trabajo en fútbol, sí, mirando mucho de la A y la B. ¿Ves todos los partidos de la A? Sí, Y haces análisis. ¿Cómo bajás esa información de los partidos de primera, de los equipos de primera? y con una plataforma que tengo que te permite ver en tiempo efectivo de juego, son 2 por 1, ¿no? Porque se juegan 45 máximo, entonces optimizás mucho el tiempo y bueno, y después analizo jugadores y modelo de juego de los entrenadores por si mañana te toca enfrentar a alguno, ya tener tiempo allanado. O sea que ya tenés un escauteo casi que general de los cuadros de primera. Sí. Dale, Fer. La plataforma mismo te recorta. Sí, sí, si querés podés ver toda la fase ofensiva, defensiva, las ABP o pelota quieta, o sea, tenés todos los saques de arco, los tiros libres, los corners, todo. Pero eso es si vas más minucioso, que con algunos vale la pena. Te arranco con ese tema porque un informe en Marca hace un par de años, 2 o 3 años atrás, había una preocupación mismo de la Real Federación Española de Fútbol por el tiempo efectivo, porque la liga se había quedado un poco por debajo de las otras. Alemania era la que tenía más continuidad en tiempo efectivo. ¿Cómo ves este aspecto puntual? No sé si querés del raconto de la pasada temporada hasta lo que has visto en la apertura. No, se ha tratado de mejorar, lo que pasa que es multicausal, o sea, todos tienen que ayudar a que eso pase, con el tema de las lesiones que no son lesiones, con el tema de los outball y las pelotas que estén disponibles, con los árbitros que también traten de darle continuidad. Eso es una mezcla de todo y creo que se está intentando cada vez más mejorar el tiempo efectivo. De modelo de juego en equipos de primera, ¿cuáles son los que más te gustan? Y Nieves está haciendo un trabajo muy bueno con Albion, sobre todo en fase ofensiva. No voy a descubrir a Méndez, que lo hace muy bien en todas las fases. También está Iturralde, está Román. Hay propuestas muy buenas. ¿Te costó más de lo que esperabas reinsertarte en el fútbol uruguayo? ¿Sonó menos el teléfono de lo que en algún momento creíste que iba a sonar después de haber hecho la campaña que hiciste con Rentistas y la experiencia nacional? No, me costó, o sea, me está costando, pero no menos de lo que esperaba por la cantidad de entrenadores que hay. O sea, se reciben 100, 200 por año, con carreras como futbolistas muy buenas. Ya hay muchísimos recibidos y hay pocos lugares. Entonces, es lógico que así sea. Cuando te va bien, te llaman todos. Cuando te va mal, tenés que ubicarte en la palmera y esperar. Está buena esa frase, ubicarse en la palmera. ¿Tenés un diagnóstico de lo que está pasando con las lesiones? Que es un tema muy recurrente hoy en los medios y también en la gente. La cantidad de jugadores desgarrados con lesiones musculares que hay. ¿Cambió el ritmo de la actividad? ¿Es el palo y palo? ¿Es circunstancial esto porque estamos en los 2 meses que se juega activamente la fase de grupos de las 2 copas? ¿Qué análisis haces? Hasta como profe se lo preguntamos, ¿no? Sí, claro, obvio. Hay muchísimas pequeñas causas. Dale. Y ninguna es la causa. Han cambiado los campos de juego. O sea, se empezó a jugar en sintético, que antes no se jugaba, y eso tiene un índice lesional mayor. Han cambiado los zapatos de fútbol, han cambiado los macrociclos, o sea, los años. Antes se entrenaba 2 meses al jugador de fútbol como atleta y después jugaba y ejercía como futbolista. Sí. Hoy día empiezan el 3-4 de enero, el 8 está la Copa Tal, el 9 juega el equipo suplente, pero también ya jugó, el 12 hay un clásico, y todo eso hace que la parte física, que son 4, ¿no? Táctica, técnica física y emocional o psicológica, quede en forma secundaria, porque la competencia a los entrenadores o a los jugadores los cotiza o los saca. Entonces ha cambiado mucho y la base física ha disminuido. ¿Y la presión y el estrés juega? ¿Es un componente más? ¿Entra dentro de lo emocional, capaz? Lo dicen todos los psicólogos, y los psicólogos deportivos más aún, de que hay muchas lesiones que pueden ser, no sé si generadas, pero sí ayudadas por
por estrés, como pasa con cualquier ciudadano que dicen que lo primero que, cuando tiene una enfermedad, lo primero que dicen es que el estrés es una de las razones. Ayer lo charlamos en la quinta tribuna en AUF TV y algunos opinan de que el jugador del grande tiene más presión que el del equipo en desarrollo. Vos pasaste por los dos. ¿Tenés una lectura de esto? Y lo que pasa es que la caja de resonancia del jugador de equipo grande, para bien o para mal, es mucho más grande de lo que parece. Pero cada jugador de un equipo en desarrollo se está jugando todo su futuro también en cada partido. Entonces cada uno siente la presión, es algo muy individual. Vos lo viviste desde afuera de la cancha. ¿Cómo conviviste con eso en Rentista y en Nacional? En realidad, dentro de la cancha es igual en cualquiera de los 4 equipos que dirigí, ¿no? O sea, Rentistas, Nacional, Plaza o Wander. El tema pasa por lo que decía hoy, la caja de resonancia que tiene, cada partido bueno o malo, según el equipo en el que estés. ¿Y qué fue lo que más disfrutaste de tu etapa en Nacional? Y el ir a los céspedes todos los días a entrenar con grandes jugadores, pude disfrutar la Copa 162, la que fue la Supercopa, el clásico del Parque que hacía 92 años que no se jugaba, que hoy quedó prácticamente en el olvido, pero era un clásico muy pesado para Nacional en ese momento. Dicho por los directivos y por todos los que estaban en ese micro ambiente, y bueno, y el poder dirigir a Libertadores también. ¿Y el que más sufriste? ¿Lo que más sufriste de haber estado en Nacional? Y un montón de cosas, pequeñas, pero muchas cosas. Por ejemplo, el no haber podido dirigir un solo partido con gente. Porque si todos somos contestes que las hinchadas ayudan a ganar partidos, yo no tuve esa posibilidad ni esa satisfacción. No, una pregunta con relación a lo que te cuestionaba ahí Rodrigo. Y no sé cómo, desde el lado de la licenciatura de la educación física, cómo lo ves esto, Alejandro, pero la mayoría de los equipos, salvo Nacional y Peñarol, que jugaron 30 de noviembre la segunda final, terminaron el primer fin de semana de noviembre del año pasado. Creo que fue entre el 6 y el 8. Y arrancaron este año algunos con equipos alternativos la Copa de la Liga, que arrancó muy temprano en enero, más que el uruguayo o el Apertura, arrancó el segundo fin de semana de febrero. ¿Vos le ves alguna concordancia de 3 meses sin jugar para la mayoría de los equipos en las lesiones? Sí, eso no es bueno ni sano. Y además, no nos olvidemos la circulación que hay de jugadores. O sea, no es que yo tengo a Romano en mi equipo, termina en noviembre de jugar y sé que lo tengo en enero. Claro. Porque Rodrigo capaz que lo viene a buscar otro equipo. La mayoría libre, son 13 bajas, 13 altas. Entonces es muy difícil de hacer una planificación a largo plazo en ese sentido. Y máxime que en post campeonato no hay actividad, aún entrenando. Entonces es bastante complicado porque el jugador tiene que perder la forma, tiene que desestresarse, tiene que volver a entrenar. Lo que no es normal es que apenas vuelva a entrenar, vuelva a jugar. ¿Cuál fue la última pretemporada que vos hiciste en el rol de profe, de preparador físico? ¿Te acordás? Es que en realidad yo como profe trabajé muy poco, tuve solo dos experiencias, apenas me recibí con 21 años, Sí. que fue estar en la tercera de Fénix con Fernando Balda y ayudando a Pupo y Fabián Moreno en primera de Fénix, que fue una experiencia muy linda en la liguilla. Y después con Alejandro Acevedo en la sub-20 de Uruguay de la Divisional B, Bien. que estaba Juan Diego Chaquigiani y Eduardo en primera, y fueron unos meses. Y después me di cuenta que me gustaba más el otro rol. El rol de entrenador. Sí. No, pero a lo que voy es que debe haber un cambio de matriz también. No es lo mismo como se preparaba un cuadro hace 20 años que lo que se prepara hoy. O sea, Tal hoy cual. tocan la pelota de entrada. Segundo o tercer día están peloteando. Antes te mandaban a la arena y a correr al Roosevelt. Tal cual. Yo jugué en la década del 90 Sí, y se entrenaban atletas para jugar al fútbol. claro. Después con el advenimiento de la periodización táctica de Mourinho, Frade de Portugal y del entrenamiento estructurado de Seirulo, Barcelona, comenzó a que la parte táctica sea la primordial y no la física, y en los 90 minutos de entrenamiento está la pelota. Más allá de que se hagan ejercicios preventivos o en otro horario, gimnasio y fuerza, entonces eso fue cambiando mucho y también es parte de todos los cambios morfológicos que vemos en los jugadores. Antes veíamos que tenían unas macetas muy grandes y hoy vemos que Son los cuádriceps claro. Son más finos. bastante. ¿Y cuál es, cómo hay que hacer para convivir con esa realidad que vos contás de cómo modificó el fútbol un montón de comportamientos en un escenario como este donde ves que el año
futbolístico dura lo que dura. Y por ahí en equipos chicos los planteles son muy cortos. ¿Cómo hacer convivir esa realidad, esa exigencia con un calendario que no te da tregua? Adaptación y día a día. No te queda otra como cuerpo técnico. Nosotros en Rentistas, por ejemplo, pudimos hacer una pretemporada espectacular después del ascenso para la apertura, porque aparte quedaron 14 jugadores, lo que hablabas vos hoy de la cantidad que quedaban, y aparte, después de los 3 partidos fue la pandemia. Claro. Entonces después hubo toda una readaptación que nosotros aprovechamos mucho y muy bien, y nos fue muy bien. Con Nacional, a los 5 días que llegué, tuve Libertadores con Argentinos. Con Plaza fue durante el campeonato que llegué, con Wander fue durante el campeonato los últimos 5 partidos y nos fue muy bien. Después hicimos la pretemporada, quisimos prepararnos para el uruguayo y no para la Copa AUF, que fue esa previa que había. Empezamos mal, esa energía negativa duró 3 partidos y en el cuarto nos ¿Cuánto fuimos. influye la energía negativa? Muchísimo. ¿Sí? Por eso en los equipos grandes la caja de resonancia hace que cuando empieza la bola de nieve negativa sea muy difícil de parar. ¿Cómo era un día en los céspedes con esa energía negativa? No, es que no sé, en los céspedes vos estás con los jugadores y los Claro, pero funcionarios. a vos te perturbaba, sabía que estaba instalado el tema de tu continuidad. No, porque eso es el afuera. La caja de resonancia es afuera, no es adentro. La relación adentro era muy buena. Más allá del enojo de alguno por no jugar, porque eran 36, jugaban 11 y 3-4 cambios, habían 22 que el lunes no jugaban. Claro. Pero eso es normal y natural. No el número de jugadores, pero sí el enojo. Pero dentro de algo completamente natural. El tema es que eso las redes, muchas radios, muchos programas, todo eso hace que esa energía o esa bola de nieve crezca, para bien o para mal, muchísimo. Y ahora pasando raya, ¿con el tiempo te afectaba esa tribuna virtual? No. Porque no la tenías en la cancha, pero... No, porque uno se aísla. Lo que sí me afectaba era mirar la tribuna y que esté vacía. Eso sí, porque a mí me costó muchos años poder tener la posibilidad de dirigir Nacional. No fue los 3 años de Rentista. Fueron 8 años en la Liga Universitaria, 8 años en juveniles, 3 en Rentistas. Estamos en 19 años. El año 20 fue el que yo llego a Nacional de mi carrera. Entonces, así como se alinearon los planetas a favor en Rentistas para un montón de cosas, en Nacional pasaron otras que no dependían de mí tampoco, más allá de los errores que obviamente cometí. Ale, ¿le das más valor al clásico de julio del 2021, el del campeonato, después de lo que pasó este año en el Gran Parque Central, con la derrota tricolor, que siempre estaba ese paradigma, no está pasando que uno le gane al otro en la cancha cruzada por campeonato uruguayo? Sí había pasado por Sudamericana, con el hecho del triunfo de Peñarol en el Apertura. Ese partido de julio del 2021, que vos le das el valor histórico, ¿no? Porque después de 92 años se volvió a jugar en el Parque Central. ¿Hoy le das más valor? No, sinceramente nunca más hice valoración sobre eso. Sí, porque me preguntaron de la importancia de ese clásico, pero a posteriori yo no analizo más nada. Y menos hablar de equipos donde dirigí, porque me gusta respetar. Sí. ¿Cómo fue la preparación de ese clásico? Teniendo en cuenta que también estaba la posibilidad de que si Uruguay quedaba eliminado, vos podías contar con los jugadores, como finalmente pasó. Por algo se le pone hasta el rótulo del clásico del avión. La preparación de un partido normal, con el contexto del clásico, pero con la diferencia de que no paré el equipo ante la posibilidad de que vinieran los otros 3 jugadores para respetar a esos 3 que si uno los pone después los tiene que sacar. Rochet, Cándido y Ocampo eran, ¿no? Exacto. ¿Nunca paraste el cuadro en la semana así certero como una semana convencional? Nunca. No, por un tema de respeto a los jugadores. Y lo que sí quiero decir, porque el tiempo pasa y después la gente se olvida. Dale. Porque quedó el clásico del avión como que los 3 de la selección fueron los que hicieron determinante el resultado. En el primer tiempo jugaron los 3 de Nacional. En el primer tiempo no jugaron los de Peñarol. Y el primer tiempo terminó 0-0. Cuando entraron los de la selección de Peñarol y en el segundo tiempo estaban los de la selección de Nacional, se dieron los 2 goles. Que eran Torres y Giovanni, ¿no? Exacto, pero no que
Está no fueron buena- los 2 goles en está el primer buena esa tiempo aclaración. con los jugadores de Nacional y los de Peñarol. Está buena esa aclaración. ¿Cuándo te avisaron que venían los 3? La confirmación fue muy cercana a la noche del partido. Y ahí supiste que podías contar con ellos. Sí, yo hasta que no estuvieran, no los contaba. ¿Y Pero ese? vos viendo los penales de Uruguay-Colombia fueron, ¿no? Claro. Cuarto de final. Sí. Vos ya cuando quedó lacrada la suerte de Uruguay, ¿ya sabías que venían? No porque podían suceder cosas entre ese momento y que se diera la venida. Lo que sí, ese resultado habilitaba a que pudiera. Claro. Después había seguir un la tema posibilidad. logístico. Claro, ahí eso no dependía de mí. Esa victoria, ¿en algún punto te jugó en contra para preparar la llave de la Sudamericana o no tiene nada que ver? No, son cosas independientes. Lo que pasa es que el fútbol es más simple de lo que parece. Peñarol jugó mejor en el parque, ganó, mereció ganar. Ganamos en el campeón del siglo. Y bueno, y fue la última vez que valió el gol de visitante. Está bien, pero es más simple de lo que parece. Yo estoy de acuerdo con esa afirmación. Pero ¿qué te pasó? ¿Lo planteaste mal? ¿Anduvo mal el equipo? ¿Qué pasó esa noche? Jugó mejor Peñarol. Yo planteé en el partido que se ganó 2-0, cuando hacemos el primer gol y estaba Canovio y Torres en las bandas y haciendo un poco de daño, puse a Almeida y subí a Cándido. Sí, que cambió ese segundo Cándido gol. hace el segundo Exacto. gol y si ustedes escuchan todos los programas o leen posterior a eso, se vio como un cambio espectacular, como algo muy positivo, etcétera. Simplemente como para el otro partido estaban esos 2 jugadores y había que tener cuidado y Cándido a su vez nos daba ofensivamente mucho más que defensivamente. De hecho, en muchos equipos ha jugado o de carrilero, de volante o de punta y cada vez menos de lateral en algunos partidos. Fue que lo mantuve. Pero el planteamiento fue el mismo. Lo que pasa es que en uno te sale bien, en otro mal, en uno qué bien que estuviste y en otro el resultado te condena. Y aparte quedó muy condicionado Nacional también a casi que marcar 2 goles en la vuelta, ¿no? Tal cual. El gol de visitante no solamente terminó marcando fríamente la serie, porque terminaron 2-2, sino que el gol de visitante es el que termina desequilibrando. Sí, y con algunas cositas que también el tiempo olvida. A ver. Por ejemplo, Felipe Carballo, para mí uno de los mejores jugadores que dirigí hasta ahora. No lo tuve 60 días. En Colombia, al minuto, no sé si se acuerdan que después estuvo jugando con un casco. No lo tuve para Es ese verdad. periodo. Un choque en la mitad de la cancha, ¿no? Cabezazo. Un partido que era 11 de la noche. Ahí va. Neves había jugado el clásico del avión. Después tuvo una lesión por un corte en la planta del pie. Tampoco estaba disponible. Y Emiliano Martínez fue de los primeros que se agarró COVID. 12 cuando vinimos de Colombia. Y no era cuando estaban las vacunas. Y le costó muchísimo a él y a algunos más volver a ser Emiliano Martínez y cada uno. Entonces no es que, el mejor mediocampo de Nacional no lo puso. No podían jugar. Pero el tiempo olvida. Está bueno ese detalle. Vos agarrás el COVID siendo entrenador de Nacional y aparte con las medidas extremas de aislamiento, ¿no? Te caía un caso de COVID, todo el mundo va a pasar por el hisopado. ¿Cómo fue esa época de dirigir un equipo como Nacional tan grande, pero tener que tener miles de temas de cautela en la convivencia? Difícil. Y como decíamos hoy, adaptación y día a día. Yo me agarro COVID en diciembre estando en Rentistas. El campeonato termina en abril. Y apenas llegamos, jugamos algún partido y después ya fuimos a Colombia. Y en Colombia 12 jugadores. Algunos titulares, otros Y te suplentes. hisopaban antes de la competencia, ¿no? Te hisopaban. En esa época. ¿No era así? Al llegar Sí. al país que ibas, Sí. al volver, Sí. y a veces... Y antes los de que la daban competencia. positivos quedaban radiados del partido. Sí, sí, Y a- quedaban y aparte, separados. separados. Cada uno a su Uno, casa. sí, en la casa. Estábamos en lo que le llamaban corredor sanitario. Sí, Exacto. sí. Exacto. Para cubrir los partidos teníamos que hacer hisopado. Claro, los protocolo días con previos, Mebol. Claro, Sí, era. Te había que llegar 5 horas antes a la cancha, presentar los resultados. Era
era mortal. Dantesco. Pero le pasó a todos. Sí. No, Pará, no da para pero victimizarse con me eso. quedé pensando en esto que está bueno, porque quedó instalado como que vos desperdiciaste el mediocampo que Nacional había armado ahí. Y vos estás contando, ¿sentís que se fue injusto contigo en algunas cosas que pasaron después de tu salida? Las reglas del fútbol son claras. Vos no te podés quejar. Es patológico. No, ¿Te pero gusta estar en el ambiente? No te pido que te quejes, te No, pido pero si sentís a como vos te que- gusta estar en el ambiente, tenés que aceptar cuáles son las reglas. Cuando ganás, como me pasó con Rentista, un ascenso, una apertura, clasificar con Copa Rentista, Libertadores. ¿no? A fase de grupo Libertadores, quedando afuera Peñarol. Te gusta que hablen bien de vos. Cuando te va mal, te toca. Y bueno, me tocó. La final con Rentistas que me jugás contra Nacional, ¿la dirigiste sabiendo que te ibas de ahí apenas terminado? Yo ya había comunicado 30 días antes que me iba. Pero otra cosa que quedó instalada a veces, por algunos, es que Que ya tenías arreglado. y que Rentistas no compitió. Tienen razón. Prácticamente no compitió porque el equipo campeón de la apertura, el día de la final, estaba Ergas jugando en Olimpia de Paraguay, Falcón jugando en Colo-Colo, Rolín jugando en el DIM de Colombia, que lo vino a buscar el bolillo, el Colo Romero en O'Higgins de Chile, Avisaba en Cusco de Perú, Olivera, que en la fecha 10 se fue de la apertura, ni siquiera Almería. jugó la 5 ni la final de la apertura, menos después, en Almería, y Renato César en Guayaquil City. Y me debo Olvidar Capaz que alguno. te- me debe te faltar falta alguno. O sea, que habían 8 titulares que se Sí, fueron. de hecho vos terminás hasta peleando el descenso con Rentistas. Tal cual, porque no es fácil. ¿Eh? Por eso yo ahora cuando escucho que los 3 que subieron ya están, ojo. Ojo porque son muchos puntos, están haciendo un campeonato bárbaro los 3. Campañones, sí. Pero no es tan fácil. Pará, pero vos decías lo que queda instalado. También en ese momento se dijo como que vos tenías arreglado con Nacional antes de las finales con Rentistas. Y está bien. Las cosas que dicen de vos, Diego, y Todo son el verdad. tiempo. Son verdad. No, por eso te lo Y pregunto. bueno, la gente puede escribir lo que quiere y es libre, no es delito eso. Entonces pueden decir eso. Ahora, en el apertura, en la final, cuando ganamos, ¿me vieron festejar el gol? ¿O no? Sí, claro, contra el Nacional de Munúa. Y bueno, entonces, lo que diga la gente. O sea, ¿te parece que voy a dejar de ser campeón uruguayo si pudiera? Lo que pasa es que No existe. a todo equipo le sacan 8 jugadores y a Plaza. Plaza en el 2021 gana la apertura. Sí, sí. ¿Por qué pasa. no ganó el clausura? Claro, pasa. ¿Entregó el equipo? No, se le fueron un montón. Y así pasa con los equipos en desarrollo generalmente. Pero vos habías comunicado 30 días antes que te iba y tenías pensado tomarte un tiempo y surgió lo de Nacional apenas Yo lo que terminaba. sí tenía previsto era terminar el ciclo de los 3 años de Rentista. Se lo comuniqué a Nico López, que fue la persona que me abrió la posibilidad de ser entrenador en Primera División y siempre le estuve muy agradecido, por lo tanto fue la primera persona que se lo dije y se lo dije a Flavio. 30 días antes. Ahí dirigiste 18, 19 y 20, ¿fue? 2018. En 2019. realidad yo llego en agosto de 2018, que Rentistas estaba en descenso directo a la C, y habían que hacer X cantidad de puntos para salvarse. Nos salvamos, y ahí empezó Claro. todo el 19, todo el 20, y producto de la pandemia, terminó en abril del 21, casi 3 años. Y más allá de los resultados, ¿no? Que es el que guía el futuro de ustedes en lo positivo y en lo negativo. Con el paso del tiempo, vos hiciste un análisis de por qué Nacional te cesa, por qué Nacional te saca. ¿Solo resultados sale o hubo otras No, cosas? año político, obviamente el clásico de Sudamericana incide. La llave, el ida y vuelta. Incide mucho. Sí. Y bueno, y después, en realidad, a mí cuando me contratan me dicen 3 objetivos: ganar la Supercopa, porque le había pasado a Gustavo perder con el Liverpool, Sí. y después perder la final con nosotros de Rentistas, y que lo tuvieron que sacar estando primero en la Copa. Se ganó, es la Copa 162 contra Wander. Sí. Ganar el Clásico del Parque, porque era un clásico muy pesado, que después dejó de serlo, se ve. Y se ganó, y después ganar el Tri. Que no me preocupara de lo internacional, porque a los 5 días de llegar competía contra Argentinos Juniors y enseguida venían todos los partidos. ¿Está? En realidad yo iba el primero cumplido, el segundo cumplido, y cuando termina la apertura sale campeón Plaza, pero Nacional estaba arriba de Peñarol. Sí.
Claro, ustedes terminan terceros en el grupo de Libertadores y se va al sorteo. Sí. ¿Te gustó que el sorteo fuese con Peñarol? ¿O te dio igual? No, digo porque viste que eso se lo preguntás al hincha y el hincha te dice, vos me encantaría, pero nunca sabés hasta dónde. No voy a hacer una valoración de eso ahora. Pero que por lo menos caía incómodo, porque esos 3 objetivos que te habían planteado, en el medio había un clásico que... En realidad yo lo tomé como octavo de Sudamericana. O sea, la posibilidad de entrar a cuarto. Tenía un rival que era, lo bueno que tenía era que no tenías que viajar. Y bueno, y después todo lo que trae y conlleva el clásico. En ese momento la Riera estaba muy cuestionado. Totalmente. Sí, y se hizo el circo mediático también de que uno u otro. Y me tocó a mí. Además hasta se pierde de vista esto, que es la primera victoria nacional en el campeón del siglo. Sí. Que no suma porque quedas eliminado, pero... No, a mí no. Quedó como un valor estadístico, ¿no? A mí no Pero yo bueno, no lo tomo como un valor personal. No tomás como un valor. Lo curioso de aquel sorteo fue que el clásico fue el primer cruce de los octavos de final de Conmebol Sudamericana. Te tocó la decisión de darle confianza a un arquero juvenil del club para atajar en Copa Libertadores. Suárez no es juvenil, es un arquero ya hecho, pero bueno, es un arquero del club. Es el puesto más complicado para un entrenador. Esto me imagino que va a haber charlas conceptuales con el entrenador de arquero, pero ¿es el puesto más difícil para darle confianza a alguien del club? Ya con las cartas vistas. Lo que pasa que eso es un tema súper profundo, porque todo el mundo quiere que jueguen los pibes, pero ningún dirigente ni ningún hincha está dispuesto a que su equipo pierda puntos por el error de los juveniles por falta de experiencia. Entonces el entrenador pone jugadores de experiencia y gana, no pasa nada. Pone jugadores de experiencia y pierde, y sí, si no juegan los pibes del club, que tienen sentimiento de pertenencia, etc. Y a la inversa lo mismo. Pone los pibes. Gana, es un fenómeno, porque a los gurises los pone y los muestra y vendemos más caro. Pone a los pibes y andan mal, ¿por qué pierde? ¿Por qué pusiste los Y los quema. No, pero aparte de eso... Entonces lo eso que termina determinando todo es el resultado. Es la paciencia. ¿Te puedo hacer ¿no? una pregunta bien honesta en la respuesta? Cuando pasó lo de Tomás Viera ahora en Maldonado, ¿se te vino a la cabeza lo de Centurión en la Paternal y contra Atlético Nacional acá? Son casos completamente. ¿Pero no se te vino a la cabeza? No, y aparte jamás voy a hablar de un jugador. No. Lo que sí, que no es hablar de un jugador, no tuve a Roget en el 4-4 de Atlético Nacional y Nacional, que hicimos 4 goles al campeón colombiano, jugando con 10 desde el minuto 20, y aún así no pudimos ganarlo. También instalado, sacó a Vergesio y sacó a Leandro Fernández. Con 10, Leandro Fernández estaba de punta por izquierda. Había que reforzar porque Perea estaba con el línea allá. El Vergesio estaba muy cansado, había hecho 3 goles, pero estaba fundido. Y se hicieron los cambios, se ganaba, estaba todo bien. Estaba 4-3 ese partido. Sí, claro. Sí, y 4-2 en un cambio y 4-3. Y si El empataste, te condena. No, pero me interesa esto después, que decís. Después la vez pasada se perdió con 3-0 contra el campeón colombiano. No es que jugar y cobrar. La paciencia está buena, porque o instalado eso de poner a los pibes, pero quieren a los pibes, pero no la paciencia. Si un pibe de 18, 19 años no se equivoca, no es un pibe. No es tan fácil como eso. Entonces, poner a los pibes conlleva tenerles paciencia. Algo que vos decís que no hay. Entonces, no hay paciencia para perder puntos. Por lo tanto, lo que determina si tu decisión es correcta, en la caso, de un técnico. pasa que ahora está pasando en primera y hay cuestionamientos a eso, es si ganás está todo bien y si perdés no. Como termina siendo la mayoría de los comentarios. Mientras no volvés al ruedo a dirigir, ¿estás con la escribanía al full? Sí. No a full, pero sí trabajo en escribanía, pero yo ya tenía todo armado de una manera que yo tuviera horas disponibles para el fútbol, que hoy las utilizo para escautear jugadores y modelos de juego de entrenadores, como hablamos hoy. ¿Y estás con ganas de volver a entrenar? De dudas. volver a dirigir. Sí, estamos prontos. ¿Hay algún sondeo o algo? No. ¿Nada? No, hoy no. ¿Y valorás la posibilidad afuera? Hoy no. Hoy no, salvo que sea algo muy cercano, por un tema familiar, etcétera, pero hoy no. O sea, tampoco ha parecido como para realmente ponerme a plantear. Poder valorarlo. Exacto. Bien.
Alejandro, gracias por la compañía. Un placer. Por charlar un ratito de fútbol y de varias cosas. Un gustazo. Gracias por venir. Alejandro Capucho con nosotros, 18 minutos para el mediodía. Ya venimos para el cierre.